es una madera de bastante flexibilidad, la que nos permite dar un muy buen sonido. Entonces, ahí tenemos el cuerpo, la silueta formada del instrumento que está en proceso. Entonces vamos pegando el mástil de acuerdo a lo que habíamos dicho. Hay mucha gente que tiene frustración de no poder tocar un instrumento de cuerda. Y esta es una manera muy simple de poder lograrlo. Debido a que tiene tres cuerdas afinadas en el mismo tono, lo cual no complicaría las posiciones que alguien pudiese tocar. O sea, ejecutar este instrumento es muy fácil. Entonces, se me ocurrió por ese motivo. Porque la gente quiere tocar y a veces no puede porque le es difícil con más de una cuerda. En este caso, este tiene 3, pero equivalen a 1. Bueno, la verdad es que lo primero que me hice fue un charango, que hay una historia en ese cuento porque ni siquiera sabía dónde vendían los materiales, como las cuerdas o las clavijas. Entonces lo hice nomás y no alcancé a terminarlo completo porque no sabía dónde vendían esas cosas, puesto que un compañero de mi colegio tenía a su papá que construía guitarra y él me lo quiso comprar sí o sí. De una u otra manera quería ser el dueño del charango que yo me había hecho. Y entonces yo se lo vendí y en una de esas, con el tiempo de esas visitas hacia el centro, en una casa de música estaba el charango que yo había hecho, puesto en vitrina, terminado. Entonces, si fue así, yo dije, entonces me quedó bueno y seguí haciendo. Y en un momento ya terminado la vida, lo tomé como sobrevivencia laboral. Y de ahí pasaron muchos años hasta que un día decidí dedicarme a esto a este oficio profesionalmente, es decir, para vivir de esto. ¿Y aprendió solo o le enseñó? No, solo, autodidacta. Nunca vi a alguien hacer un instrumento. Por eso me costó mucho, pero a la vez me ha permitido salirme de todos los marcos, porque cuando uno aprende con un maestro, muchas veces no se atreve a irse por otro camino porque la puede echar a perder. Y cuando uno no tiene a alguien que le haya dado asesoría, uno trata de descubrir. Y sobre esa base uno va inventando cosas como esto, por ejemplo. Creo que si hubiera estado en algún colegio o en alguna universidad estudiando esto, habría sido más difícil salirme del marco y hacer un instrumento para los que no saben tocar. ¿Ese instrumento fue el primero que hizo al llegar aquí? Bueno, la verdad que en un principio siempre lo único que hacía era el charango. Porque aparte que era un instrumento que pegaba muy fuerte en aquellos tiempos. O sea, en Chile es un país que generalmente llegan muy rápido las modas, pero esa fue una moda que duró muchos años. ¿Usted sabe tocar todos los instrumentos que hace?
La verdad que no sé si sé tocar, pero trato de sacarle sonido lo mejor posible para que la gente pueda darse cuenta y o apreciar de que son reales, que están bien confeccionados. Es decir, que dan música. ¿Y cuál es el que más le gusta? A mí me gustan todos, pero el que más me gusta creo que es el charango, ¿En serio? el que más conozco. Bueno, como les decía, ahora vamos a seguir con el instrumento. Lo que vamos a hacer ahora es marcar la música. La música es lo más importante en un instrumento. ¿Esto lo corta para después poner barras de metal? Claro, las barras de metal que se llaman trazadura, que en complemento se llama música. Para poner la música tiene que ser el corte preciso porque eso no van incrustadas, no llevan pegamento, nada. Entonces si queda muy ancho, no te sirve. Si la ranura queda muy ancha o muy gruesa, no sirve y hay que taparlo y hacerlo de nuevo. Las maderas es variable en realidad porque tú puedes hacer con alguna madera que te puedas encontrar así y reciclarla y construir un instrumento. En este caso, en el caso mío. Y o también ir a un lugar donde vendan madera de acuerdo a lo que tú necesitas. Y el tipo de madera que tú necesitas. Todas estas diferentes maderas, ¿usted mismo se ha ido como descubriendo cuáles son mejores para cada instrumento? Claro, claro. Pero por ejemplo, hay algunas que cuando la gente está metida ya en el tema, sabe que cierto tipo de madera es especial para y o cumple cierta función. Como por ejemplo esta tapa es de pino abeto. Es una madera que generalmente no se da en Chile, o sea, hay en Alemania, en Suiza. A Chile llegan como en estas maquinarias que llegan, vienen con cajones que traen esta madera. Y o si no, uno tiene que importarla. Y yo generalmente ocupo este tipo de madera que vienen de embalaje porque son pequeños trozos los que necesito. Y para los cambios de color de la madera, como esa franja de al medio. Esta es una madera de nogal. Es una madera, por ejemplo, si yo tengo, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con diferentes tipos de madera. Si yo hago este tipo de ensamblado, se llama, que también se llama marquetería, como en otros instrumentos que les he mostrado, que ustedes han mostrado en algunos planos. Esos instrumentos que tienen los diapasones de altos colores, por ejemplo este, ¿ves? Este es el diapasón y tiene varios colores de madera, entonces esto se llama marquetería. Y a mí me gusta hacer eso. Quizás haya algo que a usted le ha llamado en algún momento la atención, es porque el orificio del instrumento está en la parte posterior. Sí. ¿Por qué? Bueno, es porque se logra un efecto de sonido debido a que cuando el ejecutante, la persona que lo está tocando, lo apoya en su cuerpo, tiene un sonido y posterior a ese, al desprenderlo, al despegarlo, da otro sonido. Entonces, a la vez uno gana teniendo un instrumento que tiene 3 cuerdas afinadas en un mismo tono, donde 2 acompañan y en la primera o en una de las 3 la que se pulsa, y ganamos con el instrumento al desprenderlo de nuestro cuerpo y hacer un sonido como vibrato. Esa es la razón por qué tiene el orificio en la parte posterior, que también algo que se me ocurrió que podía hacer, debido a que son cuerdas metálicas las que lleva. Eso no lo he visto en ningún instrumento antes.
¿Tú no lo has visto? No, que tenga así el agujero hacia ti mismo. Claro, pero ahora te vas a dar cuenta que, bueno, de repente la gente que trabaja de manera independiente y los que son autodidactas, generalmente hay un dicho en Chile que dice, se arranca con los tarros, es decir, hace cosas locas que no están dentro de un contexto, pero también así se pueden descubrir sonidos, Buenas ideas, así. claro, ideas, efectos, porque no hay algo, no es un tema prohibido. Entonces de ahí viene la curiosidad de ir incursionando en respecto a la creación de un instrumento. Bueno, como ya vamos en los minutos finales, digamos, los tiempos finales de esta travesía, vamos a hacer los clavijeros. A poner los clavijeros. ¿Y esas piezas usted la compra? Sí, esto es importante porque sin esto no podemos afinarlo. Estos son los clavijeros, los venden donde venden las cuerdas, los elementos para terminar un instrumento. Y ahí, en este caso hay que cortarlo. Hay que adaptarlo. ¿Mm? Como son menos cuerdas. Claro, porque son 3, entonces yo tuve que cortar para dejarlo a esta medida. Bueno, ahora llegó el momento de mostrar el fin del trabajo. Vino el barniz, vino después la postura de los cejillos de los trastos y la postura de las cuerdas. Cuando le dije que era un instrumento simple de tocar y que cualquier persona podía tocarlo, es porque las 3 cuerdas están afinadas en el mismo tono, con la diferencia que tiene una entorchada que hace un sonido grave, es decir, una octava. Y el banjin tendría, resumiendo, este sonido.